A la organización por invitarme otro año a hablar de mi especialidad. Si notáis que de repente me quedo así como bloqueada, no es que me esté dictando, es que estoy saliente de guardia y luego pues eso lo explico en los puntos negativos de la especialidad. Entonces, lo primero que me pidieron fue pues describir mi especialidad en una palabra y intenté encontrar, pues como el año pasado, algún adjetivo que la definiera del todo, bonita, completa, pues una especialidad súper guay, pero no encontré un solo adjetivo que englobara todo, así que como el año pasado yo creo que me voy a limitar a decir que es la especialidad. Y eso pues, me gusta describirlo con esta imagen. Lo que estáis viendo es el implante de una válvula aórtica transcutánea y bueno, una imagen de una sonda de eco transesofágico. Y yo creo que esto pues ejemplifica muy bien cómo es una especialidad muy diversa, que integra muchas subespecialidades a la vez y muy completa, porque pues, este podría ser el caso de una mujer, de una anciana de 85 años con una estenosis aórtica severa sintomática que pues, ha sido vista por un cardiólogo clínico en la consulta o a lo mejor en la planta de hospitalización porque ha ingresado por un episodio de descompensación de insuficiencia cardíaca y el cardiólogo clínico pues, le solicitó un ecocardiograma transesofágico que realizó otro cardiólogo y pudo diagnosticar con certeza una estenosis aórtica severa y bueno, pues en conjunto presentaron el caso en el Heart Team formado por cardiólogos y cirujanos cardíacos. Qué pena que este año no me han puesto al cirujano cardíaco del año pasado para darle un poquito de cera y vaya. Y entonces, bueno, pues decidieron que esta paciente se podía beneficiar del implante de una válvula aórtica transcutánea que realizó otro cardiólogo, que es el cardiólogo hemodinamista. Primero, a lo mejor realizó una angiografía para descartar enfermedad coronaria significativa y después pues, realizó el implante de la válvula. Posteriormente, la paciente estuvo a cargo de otro cardiólogo, que es el cardiólogo que está en la unidad de críticos, y pues le proporcionó el soporte hemodinámico y ventilatorio que necesitara la paciente. Y pues a veces ocurre en este tipo de implante de válvulas que el paciente puede desarrollar posteriormente un bloqueo AV. Pues si luego necesita estimulación cardíaca, otro cardiólogo, que es el cardiólogo electrofisiólogo, pues podrá implantarle el marcapasos que necesite. Y si esta paciente, después del ingreso, pues necesita una rehabilitación cardiológica, pues otro cardiólogo en esta unidad podrá llevarla a cabo. Entonces, es una especialidad que ha evolucionado muchísimo en los últimos años y en todas sus vertientes. Por ejemplo, en hemodinámica, pues ya llevamos mucho tiempo que no necesitamos abrir el pecho al paciente para tratarle una enfermedad coronaria significativa, pero es que ya no es solo eso, sino que ya ni siquiera necesitamos abrirle el pecho para operarle un problema de una válvula y pues con nuestros artilugios y nuestros catéteres pues podemos corregir una insuficiencia mitral severa pues entrando desde la ingle. Y pues, también en la unidad de arritmias ha habido muchos avances en los estudios electrofisiológicos. Antes consistían pues, en intentar descifrar este tipo de imágenes con palotes que parecen sacadas del Canal Plus y ahora pues, tenemos pues, unos sistemas de mapeo electroanatómico súper potentes que nos permiten analizar toda la anatomía cardíaca y ver exactamente dónde está el circuito de la arritmia que está provocando el problema en el paciente y podemos ir a quemarla y a tratar y a curar a este paciente. Por supuesto, la imagen es súper importante en cardiología y ya teníamos a nuestra disposición pues, técnicas como la ecocardiografía convencional, transesofágica, técnicas especiales, pero es que ya no es solo eso, ya no nos dedicamos solo a ver estas imágenes en dos planos y con colorines, sino que es que ya podemos ver incluso imágenes tridimensionales y podemos ayudar al cirujano cardíaco y orientarle en cómo debe realizar la cirugía para tratar el problema de nuestro paciente. Luego, por supuesto, está la unidad de críticos, donde pues, podemos llevar a cabo todo tipo de procedimientos para salvar de forma aguda la vida de nuestro paciente. Y pues también tenemos a nuestros pacientes crónicos y antiguamente pues a lo mejor eran pacientes que pues, necesitaban una atención continua, a veces domiciliaria y muchas veces teníamos que recurrir a técnicas paliativas, pero hoy en día pues, podemos incluso indicar pues, el implante de un corazón artificial y los pacientes pues, se van a su casa y viven pues, una vida pues, casi normal. Y luego hay pues, todo tipo de subespecialidades muy específicas, como pueden ser la rehabilitación cardíaca o la cardiología del deporte, pues para aquel que le guste algo muy concreto, nunca está de más pues, tener a chicos o chicas jóvenes corriendo en bicicleta mientras tú pues, estás trabajando.
Y como puntos positivos de la especialidad, pues es una especialidad súper completa, es una especialidad de diagnóstico, de manejo médico, pero también intervencionista. Es una especialidad autosuficiente, no dependemos de casi ningún otro especialista para realizar nuestra labor diaria. Nosotros podemos diagnosticar a nuestro paciente, tratar su problema valvular, de coronario, su problema de arritmias, verle en la unidad de críticos, y por ello es una especialidad muy resolutiva. Nosotros tenemos muchas herramientas a nuestra disposición para solucionar rápido el problema por el que nos consulta nuestro paciente. Por ello, es una especialidad muy agradecida y es de las clásicas de las que decimos cuando estudiamos medicina que queremos curar o salvar vidas. Además, el cardiólogo, como se forma en todo este tipo de técnicas tan específicas, pues al final acaba siendo un especialista muy versátil y más o menos puede hacer pues casi de todo. Y por ello la especialidad se adapta muy bien a todos los perfiles de profesional. Porque, por ejemplo, si sois la típica persona maja que le gusta conocer pues, la vida del paciente y verle de una manera integradora y global, pues podéis ser cardiólogos clínicos. Pero si lo que os gusta es ser gente más resolutiva, más práctica y resolver el problema específico por el que consulta al paciente, que viene en un grito de dolor y sale agradecidísimo de la sala, pues podéis haceros hemodinamistas. O si lo que os gusta, si sois gente un poquito sádica y lo que os gusta es introducir cosas punzantes en los cuerpos humanos, pues podéis hacer, por ejemplo, cardiología de críticos. Y luego, si sois gente rara que os gusta ver las cosas que giran, pues también podéis dedicaros a hacer arritmias. Y bueno, pues es una especialidad reconocida que en general pues es respetada y la opinión del cardiólogo pues se suele tener en consideración. Es una especialidad científica. Aquí nos gusta mucho lo de la medicina basada en la evidencia y discutir sobre ensayos con nombres súper graciosos y guays. Y es una especialidad expansiva que persigue abarcarlo todo y, como habéis visto, pues en cada subespecialidad cada vez se está intentando hacer más y poco a poco estamos ganando terreno pues a otras especialidades como a cirugía cardíaca. Y pues como puntos negativos, es una especialidad muy amplia, tiene muchas subramas que son muy diferentes entre sí. El médico que se dedica a la imagen no tiene a lo mejor tanto que ver con el médico que se dedica a atender a un paciente crítico. Entonces, esto hace que en muchas ocasiones sea necesaria la subespecialización, ya que pues es muy difícil abarcarlo todo. Entonces, no es extraño que al terminar la residencia, si te gusta alguna rama de estas más concretas y más específicas, pues a lo mejor dediques un par de años más de tu formación a intentar perfeccionar pues tu formación en este tipo de técnicas. Es una especialidad muy exigente, se le exige mucho al residente pues, estudiar y requiere una gran dedicación, y por ello pues, en ocasiones es una especialidad algo competitiva y a los cardiólogos, pues, como ya dije el año pasado, a veces nos gusta destacar. Es una especialidad con mucha carga asistencial porque es una patología muy prevalente, con muchísima demanda, y pues es una especialidad en la que tenemos que asumir pues bastante responsabilidad, porque al final estamos tratando muchas veces con un paciente crítico e incluso con un paciente complicado que desarrolla complicaciones a raíz de intervenciones que nosotros hacemos o de actitudes que no supimos tomar en un momento pues, muy importante cuando consultaba de forma aguda. Y pues por ello es una especialidad que en general pues no proporciona muy buena calidad de vida y pues las guardias suelen ser muchas, suelen ser agotadoras. Ayer yo dormí 2 horas y pues bueno, al final pues te acabas acostumbrando, y si no pues está el Red Bull y los fines de semana el Jägerbomb. Y en las rotaciones, pues esto depende un poquito de cada centro y la organización puede ser un poco diferente, pero en general de R1 pues suelen ser más una formación como médico internista. Entonces depende de cada hospital, pero podéis rotar, por ejemplo, por neumología, por cuidados intensivos, por nefrología, y vais formándoos un poco en todas esas especialidades médicas que se tocan un poquito o que vais a necesitar algunos conocimientos para luego atender también al paciente cardiológico. De R2 suelen ser las grandes rotaciones por la planta, por la unidad coronaria, también por la imagen, y luego existen 2 grandes bloques, el de hemodinámica y el de arritmias, que suelen ocupar pues, medio año de la residencia, pueden estar distribuidos entre R3, R4, y luego existen una serie de rotaciones menores, como puede ser la formación en taquirresonancia, ergometría y Holter,
también solemos rotar por cirugía cardíaca para ver cómo trabajan los cirujanos, rehabilitación, también en cardiología pediátrica para ver al paciente con cardiopatía congénita, tanto niños como adultos, en imagen especial, también esto depende de cada centro, puede ser en conjunto imagen, ecocardiograma convencional con imagen especial en una gran rotación o partido, y por ejemplo en nuestro centro de R5 volvemos a rotar por los grandes bloques de la cardiología un poco pues para integrar todo el conocimiento de los diferentes bloques menores en los que hemos estado rotando en los años anteriores. También está la rotación externa y es importante que todo aquello que no tenga vuestro hospital pues os permitan ir a otro hospital o a otro centro a aprender sobre ello. ¿Y cuáles serían para mí los aspectos fundamentales a la hora de elegir un hospital? Para mí lo más importante es que el centro tenga una unidad coronaria potente y que sea llevada por cardiólogos. Para mí esto es lo fundamental, porque si la unidad coronaria es llevada por otros especialistas o directamente no contáis con ella, todo lo que no viváis en vuestra guardia es algo en lo que no os vais a formar plenamente. Si no has intubado, si no has tenido que coger una central, si no has tenido que poner un balón en una guardia, pues va a ser una cosa que vas a ver desde fuera, pero no vas a estar formado en ello. Y también es importante no solo la unidad coronaria, sino que luego el resto de unidades específicas sean también potentes. Si en vuestro centro la unidad de arritmias no pone marcapasos, pues no vais a salir sabiendo poner un marcapasos. Si en hemodinámica no se hace estructural, pues no vais a saber cómo se maneja o cómo se trata al paciente que requiere un ATAVI, un mitraclip, etcétera. Luego, el número de guardias también es importante y esto pues depende un poco de cada quien. En los grandes hospitales de Madrid, dependiendo del número de residentes, y esto va un poco en consonancia, pues puede haber de 3 a 4 residentes y eso determina también el número de las guardias. Entonces, para mí, un número de guardias correcto sería entre 5 y 6. Esto va a ser así en hospitales con menos residentes y pues las guardias son un aspecto fundamental de la residencia. Es un momento en el que te formas, en el que ves muchísimos pacientes, pero pues bueno, tienen su parte negativa y es que al día siguiente pues vas a estar destrozado y vas a tener que ir a dar una charla a unas jornadas, pero vamos, para mí es un aspecto muy importante y en mi opinión, cuantas más mejor, siempre con un límite. Y otros aspectos muy importantes son pues, que el centro sea un centro que proporcione buena docencia, que los adjuntos sean cercanos, que se preocupen por vuestra formación y que os supervisen adecuadamente, tanto en vuestras rotaciones como luego en las guardias, y que sea un centro exigente, que os exijan, que pidan de vosotros que colaboréis en la investigación, que os impliquéis con los casos de los pacientes en vuestras rotaciones. Y luego pues, otros aspectos que son importantes sería el tema de la rotación externa, que os permitan iros fuera a ver cosas que a lo mejor no tenéis en vuestro centro disponibles o por lo menos si no es fuera, pues dejaros elegir en qué aspecto os gustaría formaros más, que sea un centro donde se investigue, porque todo lo que no viváis de residentes, pues luego va a ser algo que os va a resultar ajeno y la investigación, por lo menos en cardiología, pues es un aspecto bastante importante y el ambiente, que aunque lo he puesto al final, pues probablemente sea de las cosas más importantes porque al final la residencia son 5 años, son unos años muy importantes en vuestras vidas y pues el ambiente tiene que ser bueno. Y luego pues ya la última parte, que es el tema del ranking. ¿Cómo no? Mi hospital está el primero, no, es mentira. Los he ordenado, bueno, había que ordenarlos de alguna manera. He puesto en el primer lugar, un poco a la vez, los 3 hospitales de Madrid que a mí me parece que están pues en estos momentos muy bien para formarse en cardiología. Por ejemplo, mi hospital es un buen centro, tiene unidades muy específicas, muy potentes, el ambiente es muy bueno, el número de guardias y el número de residentes por año a mí me parece que es el adecuado. El Hospital Gregorio Marañón también es un buen hospital para formarte, tiene como nosotros una unidad de críticos potente, llevan trasplante y insuficiencia cardíaca avanzada y pues a lo mejor tendréis que informaros también el tema de número de residentes y la carga asistencial, que es bastante alta y que ello no vaya en detrimento de la formación. El Hospital de La Paz también es un muy buen centro, tiene unidades específicas también muy potentes y una unidad de críticos llevada por cardiólogos. Luego he puesto en segundo lugar, pero muy de cerca, y es que en Madrid pues, es muy difícil encontrar un mal hospital donde formarse en cardiología. He puesto al Hospital Puerta de Hierro, que tiene también trasplante, tiene también unidades específicas bastante potentes, es un hospital con una vertiente clínica muy importante.
Este hospital, el Clínico San Carlos, es un hospital también fenomenal, el número de residentes es mayor, tocan a menos guardias, pues también tenéis que plantearos esos aspectos y que os interesa más, si pues, formaros y torturaros o si queréis vivir un poquito mejor. Y el Hospital 12 de Octubre también es muy buen centro, también lleva trasplante, pero en general en Madrid vais a encontrar muy buen sitio para hacer la residencia allá donde miréis. En cuanto a Barcelona, pues bueno, para mí los tres mejores hospitales serían el Vall d'Hebron, donde también pues tienen una muy buena unidad de críticos. El Hospital de Sant Pau es un hospital que ya estaba creciendo en los últimos años y pues cada vez se ve más que es un centro muy demandado. El Hospital de Bellvitge también. El Hospital Clínic pues también es un muy buen centro, pero se insta mucho a la investigación. Si os interesa mucho ese aspecto de la cardiología, pues a lo mejor puede ser vuestro centro. Y en general en Barcelona hay muy buenos hospitales para formarse en cardiología. Y luego otras comunidades que no los he ordenado de ninguna forma en concreta, pero cualquiera de estos hospitales y en todas las provincias de España hay muy buenos centros para formarse en cardiología. Por ejemplo, que sean cercanos a mí o que conozca en particular, el Hospital Virgen de la Risaca es un sitio estupendo para formarse, también el Marqués de Valdecilla en Santander y bueno, en general en Sevilla el Virgen de la Macarena también es súper buen centro, pero vamos, que si os gusta la cardiología no dejéis de intentarlo y hay muy buenos centros en toda España para formaros en ella. Y eso es todo.